Buenos días, que hoy sea un día bendecido para toda mi querida audiencia. Una vez más estoy aquí con ustedes trayéndoles las noticias más relevantes y responsables del mundo noticiero. Disfruten. ...31 de marzo... Presidenta Áñez exige cumplir cuarentena para evitar más muertes. La Paz, Bolivia. La presidenta del Estado, Yanine Áñez, demandó y exigió a la población acatar la cuarentena para luchar contra la propagación del coronavirus al advertir que esta pandemia se llevará más vidas si no se cumplen con las medidas. Adelantó que en los próximos días se procederá con el pago del bono familia y la entrega de la canasta familiar. El virus ya entró al país, ya se llevó vidas de bolivianos. Es un virus realmente peligroso y seguirá llevándose más vidas si no cumplimos la cuarentena, afirmó la dignataria. Tercera víctima de COVID-19 pasó 12 horas sin ser preparado. Santa Cruz, Bolivia. La tercera víctima confirmada de coronavirus en Santa Cruz de la Sierra estuvo 12 horas tendida en la sala de trauma shock del Hospital de La Pampa de la isla, sin que nadie se atreviera a preparar su cadáver para ser enterrado. Después de eso, cuando sus restos fueron trasladados a la morgue judicial, los funcionarios fueron retirados, alegando que el lugar estaba contaminado con el COVID-19. Fuentes del Hospital de La Pampa de la isla explicaron que la paciente de 65 años falleció el sábado a las 14:20 horas. Médico de Warnes da positivo a coronavirus. Santa Cruz, Bolivia. El gerente de la red de salud de Warnes, Miguel Palacios, informó que un médico que trabaja en un centro de salud del municipio norteño dio positivo a COVID-19 y ahora se investigan a los contactos toda vez que estuvo asistiendo a su fuente de trabajo durante los últimos días. Aún no se ha podido identificar el origen del contagio, porque el galeno vive en Montero y también frecuenta el municipio de Yapacaní. El centro será cerrado, agregó Palacios, al explicar que el médico afectado estuvo trabajando en 2 turnos durante las últimas 2 semanas y tuvo contacto prácticamente con todo el personal del centro. Ministerio de Salud pide investigar muerte de paciente. La Paz, Bolivia. Ante el fallecimiento del alto ejecutivo de la empresa AXS Bolivia, Richard Sandoval, por coronavirus y denuncias de negligencia en su atención médica, el ministro de Salud, Aníbal Cruz, solicitó el inicio de las investigaciones respectivas que incluso pueden llegar a su carácter penal. El ministro agregó que indagaciones preliminares han establecido la probabilidad de que algunos centros de salud privados hayan negado la asistencia respectiva. Familia observa irregularidades por muerte de paciente. Bolivia. La familia de Richard S.K., un ejecutivo de la empresa de telecomunicaciones que falleció por COVID-19, dirigió una carta pública a las autoridades de salud nacional y de La Paz, exigiendo que se sancione a los responsables del trato negligente que aseguran derivó en la muerte del hombre de 50 años y pidieron que se corrijan las fallas en los procedimientos de pacientes con coronavirus para evitar que otros bolivianos sufran lo mismo. La misiva está firmada por Claudia G., esposa del fallecido, y tiene el objetivo de que todos conozcan las circunstancias y los hechos que en nuestro criterio imposibilitaron que Richard reciba una atención médica oportuna y de calidad. Por favor, lea el documento en el periódico Los Tiempos Digital. Centros de custodia de fauna silvestre sin permisos de circulación. Bolivia. Los 26 centros de custodia de vida silvestre se encuentran en emergencia, ya que con las medidas de restricción por la cuarentena quedaron sin ingresos para sostener económicamente a los más de 4.000 ejemplares víctimas de tráfico ilegal.
Las organizaciones piden atención del gobierno y que los colaboren en el marco de sus funciones como autoridades nacionales para poder alimentar y gestionar los permisos de circulación para los veterinarios y cuidadores, ya que muchos de los centros se encuentran fuera de la ciudad y deben ir hasta las ciudades para proveerse de alimentos. Pasamos a noticias internacionales. Hasta el 30 de abril las restricciones por el coronavirus en Estados Unidos. Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció anoche que extenderá hasta el 30 de abril las recomendaciones sobre distanciamiento social que hizo el pasado 16 de marzo la Casa Blanca para intentar frenar la expansión del coronavirus. Vamos a extender nuestras recomendaciones hasta el 30 de abril para frenar la ola de contagios, dijo Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, en la que ha admitido que su intención inicial de suspender estas medidas para Semana Santa era algo solo aspiracional. Mayor editor de diarios en Estados Unidos prevé recortes salariales. Washington, Estados Unidos. El presidente ejecutivo de Gannett, Paul Bascobert, dijo que renunciará a su salario y que el equipo ejecutivo tendrá un recorte salarial del 25%, como parte del ajuste del grupo editor, entre otros, del diario USA Today. Gannett, el mayor editor de periódicos de Estados Unidos, anunció recortes salariales para su personal, dejando en evidencia las dificultades en el sector de los medios de comunicación por la pandemia del nuevo coronavirus. Al optar por un sacrificio colectivo, podemos mantener intacto nuestro personal, reducir nuestra estructura de costos, cumplir con nuestros lectores y clientes y estar listos para emerger fuertes y con la oportunidad de crecer cuando esta crisis pase, señaló Bascobert. Plácido Domingo es dado de alta de COVID-19. Acapulco, México. El tenor español Plácido Domingo fue dado de alta del hospital de Acapulco, donde era tratado de COVID-19 y está recuperándose en su casa, confirmaron este lunes a EFE fuentes sanitarias. El cantante de 79 años aseguró este lunes que había existido mucha información confusa e incorrecta en torno a su estado de salud. Estoy en casa y me siento bien. Afortunadamente, desde el primer síntoma estaba como siempre bajo supervisión médica. Dada mi edad, por lo tanto, la infección COVID-19 se sospechó de inmediato y esto me ayudó mucho. Ahora continúo la terapia y descanso, afirmó el cantante. Nueva York recibe buque hospital con capacidad para 1.000 camas. Estados Unidos. Nueva York recibió este lunes con los brazos abiertos un buque hospital militar con 1.000 camas, mientras la pandemia de coronavirus se propaga por Estados Unidos y el presidente Donald Trump prorrogó hasta fines de abril las recomendaciones de confinamiento. El USNS Comfort, equipado con 12 quirófanos y un equipo de 1.200 médicos y enfermeros, arribó al puerto de Nueva York para ayudar a aliviar los hospitales de la ciudad, saturados por la permanente afluencia de pacientes con coronavirus. Afganistán retrasa de nuevo la liberación de prisioneros talibanes. Afganistán. El gobierno afgano pospuso hoy una vez más el inicio de la liberación de un primer grupo de un total de 5.000 prisioneros talibanes que debían ser liberados mañana martes tras lo acordado entre Kabul y el grupo insurgente como parte del proceso de paz que busca poner fin a casi 2 décadas de guerra en Afganistán. No habrá liberación de prisioneros mañana, dijo Javid Faisal, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, el órgano gubernamental afgano que coordina el proceso de liberación. Los Juegos Olímpicos de Tokio comenzarán el 23 de julio de 2021. Japón. El Comité Olímpico Internacional y los organizadores de Tokio 2020 acordaron que los próximos Juegos Olímpicos comiencen el 23 de julio del próximo año,
según adelantaron hoy fuentes próximas a estos organismos. Ambas partes acordaron la nueva fecha en una conversación telefónica en la que también participaron el gobierno central de Japón y el ejecutivo de Tokio, después de que el pasado martes se decidiera aplazar la fecha original para los Juegos de Tokio, del 24 de julio al 9 de agosto de 2020, debido a la pandemia del nuevo coronavirus.